Muy bien, mis amados, hoy voy a continuar con la serie de la gloria que venimos desarrollando desde hace ya unos meses. Y la serie continúa con la sesión de las expresiones de la gloria. Hemos visto hasta este momento que la gloria de Dios se expresa de distintas maneras. Son como clases o categorías, yo le llamé expresiones, distintas maneras en donde cuando Dios aparece se expresa, baja su gloria, aparece su peso. Bueno, suceden distintas cosas, ni mejores ni peores, diferentes. Son expresiones de la gloria de Dios. Y me quedaba la última, esta es la parte 3 de esta serie, que voy a agregar, no sin antes repasar lo que ya vimos, para los que quieran ir a repasar en el canal de YouTube de la iglesia. La expresión 1 son revelaciones que Dios le da a sus siervos, revelaciones de su gloria, visiones. La expresión 2 es la impresión, la huella, la imagen de la gloria de Dios, sobre todo en la naturaleza y en el hombre. La número 3 son esa gloria visible, el peso, el humo, las cosas audibles que Dios se deja ver, es visible lo de Dios, ya lo vimos. Y por último, que fue muy poderoso también, la provisión es una de las manifestaciones, expresiones de la gloria del Señor. Y hoy me queda la número 5, que tiene que ver con señales y milagros. Una de las expresiones, la quinta que vamos a ver, tiene que ver con cuando Dios hace milagros, señales poderosas referidas a liberaciones, expulsión de demonios, sanidades, que hacen que esa gloria se exprese de una manera muy poderosa. Y esto sobre todo lo vemos en Cristo, de Cristo en adelante. Y voy a hacer un paréntesis acá, así como lo hice con la provisión. ¿Se acuerdan que se trataba de buscar a Dios y no de las expresiones de su gloria? De que efectivamente lo importante acá no es cambiar los panes y los peces por el Señor que los da. Y a veces las expresiones de la gloria un poco nos obnubilan. Pero claro, hay que buscar al Dios de la gloria. Con esta expresión que está vinculada a Cristo sobre todo, hace falta hacer esta misma aclaración, la cual se tiene que tornar lógica entre nosotros. Porque desde el día 1, cuando abrimos esta serie, dijimos que el celo y el anhelo era volver a hacer que Dios se sintiese cómodo con nosotros. A que lo pudiésemos adorar de manera tal que Él diga, voy a ir a la tierra, voy a ir a ese lugar, voy a pasar por la misión. Me siento cómodo con esa gente que me están buscando a mí porque me aman. Como cuando vos tenés que darle algo a tu hijo. Viene tu hijo y te ama, vos ya sabés que le vas a dar. Vos tenés muchas cosas para darle, enseñarle. Y lo vas a defender, vas a estar siempre. Pero lo que un padre quiere es que su hijo le ame, no que le busque porque le quiere sacar cosas. Y el secreto de esta expresión de la gloria de Dios básicamente es la presencia de Cristo. Porque las cosas sucedían cuando Cristo aparecía. Todo está ligado a que la persona de Cristo aparezca, que la presencia de Cristo aparezca. Cuando Cristo aparecía, los demonios salían corriendo. Cuando Cristo aparecía, Cristo sanaba. Pasaban cosas. Pasaban cosas sueltas, no pasaban cosas ¿cuándo? Cuando estaba la presencia de Cristo. Entonces la oración no es por sanidad, la oración no es por liberación, la oración es porque la presencia de Cristo venga, se sienta cómoda entre nosotros y le adoremos y se sienta tan cómodo con nuestra adoración que diga, che, tengo alguna cosa para darles. Traje algunos regalos. Me siento conmovido por las necesidades y bendigo. De eso se trata. Y eso es hermoso tenerlo en cuenta para nunca corrernos, porque la presencia de Jesús es lo importante. La oración es que Él venga. Pero bueno,
quiero entonces aclarar que hablar de Cristo nos lleva irremediablemente a hablar de sus milagros. No hay manera de hablar de Cristo, no hay forma, y ahora lo vamos a ver, de hablar de Cristo y solo pensar en que, bueno, ha sido el Salvador del mundo, dijo palabras, vino, hizo su obra y nada más. Es que no hay manera, porque el Evangelio entero, los 4 evangelios, tienen un relato contundente de los milagros, uno atrás del otro, las liberaciones, una tras de la otra, vinculada, por supuesto, con sus palabras. Entonces, quiero hacer un pasaje breve de los evangelios como para que vos puedas decir, eso mira, se me había pasado, lo repasemos. El evangelio de Juan dice en Juan capítulo 2 versículo 11, cuando Jesús hace el primer milagro multiplicando o transformando el agua en vino, dice así, mira qué importante: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Cuando él empieza a hacer señales, empieza a manifestar, a expresar la gloria. Estas señales son la expresión de la gloria. Y termina, voy a hacer el principio y el fin de Juan, del Evangelio de Juan. Termina Juan 20:30 diciendo: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así empieza y termina el Evangelio de Juan, con la descripción de las señales de la gloria. Mateo 4:23, apenas empieza Jesús un ministerio después que vuelve de la tentación, dice que recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le seguía muchísima gente. Por ende, este mismo relato está contado en Lucas 6:17, es el mismo texto, y Lucas agrega que la gente se juntaba, habían venido para oírle y para ser sanados. La gente venía para escucharlo hablar y para que los bendiga, para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos, dice Lucas. Pero estudiando los evangelios, me confronté con Marcos, porque recién te cité Juan, te cité Mateo, solo unas fotos, y Lucas, pero quiero detenerme con ustedes y que avancemos en una clase de exégesis de foco en Marcos, porque Marcos es el apóstol, es el evangelista que cuenta específicamente esta expresión. El relato del Evangelio de Marcos es el relato de la expresión de las señales. Marcos no pierde tiempo contando nada. Arranca capítulo 1, no va a contar la anunciación, no va a contar el nacimiento, no va a contar el pesebre, no va a contar la genealogía, no le importa a Marcos. Entonces lo van a encontrar en otro lado. No hace teología, Juan hace teología en Juan 1. Marco agarra y dice: muchachos, esto es así, frac, milagro. El capítulo 1 ya lo cuenta. Mira, va a hablar de Juan el Bautista en los primeros versículos, va a hablar del bautismo de Cristo, va a hablar de la tentación. Cuando vuelve, Cristo elige los primeros 4 y ahí, a partir del versículo 20 en adelante, ya empieza con el primer milagro, la primera manifestación, que es la expulsión de un demonio. El capítulo 1 de Marcos tiene 45 versículos. Bueno, 25 de esos versículos se dedican a relatar milagros. Al hueso, sí, Marco al hueso. Eso lo diferencia, porque él va a expresar, es el evangelio que expresa, cuenta la gloria en esta expresión. Muy poderoso eso. Entonces, de alguna manera, si ustedes me acompañan, voy a hacer algo rápido. Quiero ir capítulo por capítulo. Hasta los primeros 10, hasta los primeros 11, Marcos tiene 16 capítulos. Bueno, los primeros 11 hablan de milagros. Después de ahí va a hablar del relato del pequeño milagro de la resurrección, digo, por las dudas. Pequeño, lo último, no es que no habla de milagros, está calentando el milagro. Tremendo Marcos.
Capítulo 1. Si vos tenés tu Biblia, andalo scrolleando, pero voy rápido, porque voy a leer y saltar y decirte algunas cosas interpretando lo que este evangelio dice. Bueno, el capítulo 1 yo le puse relato de un día de gloria. ¿Por qué así? Jesús arranca su ministerio, va a la sinagoga, se pone a predicar y hace un milagro. Echa fuera un demonio, expulsa el primer demonio. Esto es versículo 23 del capítulo 1. Había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. Y cuando lo ve a Cristo empieza los gritos como pasaba siempre. Se da cuenta el demonio solo, Cristo no dice nada y empieza, yo te conozco, yo sé quién sos, dice el demonio de Cristo. Y Cristo lo hace callar, cállate, no digas nada, que todavía nadie se tiene que enterar. Cuando salen de ahí, van a la casa de Pedro, es el relato, van a la casa de Pedro, la suegra estaba enferma, Cristo la sana. No sé cómo se corre la bola tan rápido que antes de caer el sol, o al caer el sol, o al terminar el día, sigue el relato, se juntó una multitud en la casa de la suegra, en la puerta. Y Jesús los sanó a todos, muchos de diversas enfermedades y muchos demonios. Ese es el relato. Acto seguido, del versículo 38 en adelante, esa noche, estoy hablando del mismo día, ¿no? Esa noche Cristo se levanta temprano, de madrugada, y se va. Típico, lo que hacía. Lo cual marca el carácter, y este capítulo resalta todo. ¿A dónde se fue? Se fue a orar, y Pedro lo empieza a buscar. La gente estaba llena. Maestro, te buscan, está lleno de gente acá. No, vamos. Es necesario que yo vaya a predicar esto a otras ciudades, que otras ciudades reciban esto. No me voy a quedar, porque tengo que predicar, porque vine a esto. Y mirá qué poderoso lo que dice, porque para esto he venido. ¿Para qué vine? ¿Para sanar enfermos? ¿Para echar fuera demonios? No, vine para predicar el evangelio. Para esto vine. Y antes de terminar el capítulo 1, como si no fuese suficiente, un leproso que viene, se arrepiente, se arrodilla, le pide, Señor, tened misericordia de mí, si vos querés, podés limpiarme. Y Jesús, dice el texto, que teniendo misericordia, se compadece del leproso y le dice, sí quiero, sé limpio. Capítulo 1 ya marca la síntesis, básicamente, que es liberación, sanidad, predicación de la palabra como eje central, movimiento, misericordia. Ahora lo vamos a ver. Hermoso. Relato de un día de gloria. Capítulo 2, como si fuese que nos queda alguna duda, es el relato de los 4 amigos y el paralítico que es bajado del techo en una casa donde se había agolpado la gente otra vez para ver a Jesús y escucharlo, y estos 4 amigos no podían entrar, hacen un agujero en el techo y lo bajan. Lo que sucede ahí es poderoso porque Cristo se confronta y va a confrontar a la humanidad ante la disyuntiva más grande de este tema y de esta expresión de la gloria. Y va a ser una aclaración contundente. Porque dice, hombre, tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico. Claro, y si vos hubieras sido como todos los otros impíos que estaban al lado, hubieran dicho, ¿qué vivo qué? Además, ¿quién se cree qué? Que viene a perdonar los pecados. Cristo, conociendo esto en su corazón, va a hacer algo que no tenía necesidad de hacerlo, porque va a provocar, escuchando, dice, ¿y qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? A ver ustedes que están pensando lo que están pensando. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y voy a hacer una pregunta a la sala, porque esta pregunta sigue teniendo conflicto. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Viste que no la puedes responder, por las dudas. Uno no quiere decir nada. Entonces Jesús, yo me imaginé, me vino la escena de Elías en el Monte Carmelo. Jesús va a provocar la sala, el auditorio, va a provocar también la manifestación de la gloria, porque está queriendo decir algo, está clavando una bandera. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o sanar un enfermo? Cristo dice, yo vine a hacer lo más difícil de todo, que es poder enfrentarme al pecado, tumbar los efectos del pecado y poder destruir aún al creador del pecado. Yo vine a lavar, limpiar pecados y vine a destruir al dueño del pecado, al creador del pecado, que es el mismo diablo. Yo tengo autoridad sobre el pecado, soy el único.
Y si hubiese algún curanderito por ahí que alguna vez sanó a alguien, nunca nadie jamás podría perdonar pecados, porque nadie tiene el poder y la autoridad para enfrentarse al diablo, quitarle el poder, poder generar la remisión de pecados delante de Dios y pararse en el mundo y decir: yo tengo potestad para perdonar pecado. Eso es lo más difícil. Entonces, para que ustedes sepan, el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Pero por la duda también, ¿sabe qué? Yo soy el Dios creador de los cuerpos. Yo he creado el ser humano, las personas, entonces también tengo potestad para sanar el cuerpo, que me es secundario. Porque a mí, para sanar el cuerpo, chicos, no me hace falta morir en la cruz. Es más, me voy a hartar de demostrar que puedo sanar sin morir. Esto lo estoy agregando yo, pero es lógico, no sé si lo habías pensado alguna vez. Cristo se cansó de sanar, aún de resucitar muertos, sin todavía haber logrado pagar el precio de lo que saldría a limpiar los pecados de la humanidad. ¿Me seguiste? ¡Wow! Cristo no tenía que pagar ningún costo para sanar cuerpos, pero tendría que pagar un alto costo para perdonarte los pecados. Entonces se paró y dijo: yo vine a esto. Hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Y sabes qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a hacer alarde. Voy a hacer alarde porque voy a morir en la cruz, porque vine a perdonar pecados. Voy a hacer alarde de quién soy, apoyando el evangelio con señales. Así que a vos te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y obviamente, ¿qué pasó? El paralítico se levantó, agarró la camita y se fue a su casa, salvo y sano. ¡Wow! Marcos 3. Me gusta esto. Hay un milagro más, el hombre de la mano seca. Pero lo que pasaba allí, el versículo 9... es que Jesús le dice a los discípulos, se agolpaba a la gente: che, ténganme la barca lista, porque en cualquier momento me subo a la barca y nos tenemos que ir. Primero porque la gente se agolpe, cuando se junta mucha gente yo me voy porque se ve que tenemos que ir a otro lado. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus se postraron. Ahora lo vamos a retomar eso. Marcos 4, hablando de barcas, que se subía, es el relato que continúa. Está la famosa tempestad, donde Jesús calma la tempestad, ordena al viento y al mar que se callen, que enmudezcan, y los discípulos dicen, tremenda frase, ¿no? ¿Quién es este? ¡Wow! Este no es como nosotros. Este no es un pastor. Este no es un sacerdote. ¿Quién es este? Este es otro. Este es Cristo, el Cristo que te estoy diciendo, por el que oramos, para que Él aparezca. No para que haya un milagro, no para que haya una bendición, es para que Él venga. El milagro más grande es que Él venga, que Él esté. ¿Quién es este? Capítulo 5 arranca con el endemoniado gadareno. Tremenda historia de las liberaciones, otra vez, de los que vienen, se postran a los pies de Cristo y el Señor expulsa a los demonios. Ahora retomo esto. Pero después pasan 2 milagros más. Era difícil sintetizar el capítulo 5 de Marcos, es muy poderoso, muy poderoso. Pero cuando Jesús vuelve de Gadara, de liberar al gadareno de sus demonios, se baja y viene un principal de una sinagoga llamado Jairo, que tenía su hija que había muerto. Y viene, se postra ante Jesús y le pide que vaya a la casa a orar para sanarla. Jesús va yendo, y mientras va yendo a sanar a la hija de Jairo, hay una mujer que tenía flujo de sangre inmunda para aquel entonces, que entre el gentío que se agolpaba y lo tocaban a Jesús y lo apretaban porque todo el mundo quería estar con él, ella decide meterse por el costado y tocar el borde del manto. En el momento en que toca el borde del manto, sin que Jesús tuviese mucha conciencia de lo que estaba pasando, poder sale de él, como leímos, y ella es sanada al instante. Jesús lo siente y se da vuelta y dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: maestro,
Primero, con todos los poderes que tenés, deberías saber. Segundo, ¿cómo? ¿Quién te ha tocado? Señor, tenés 450 millones de huellas digitales. ¿Cómo? ¿Quién? No, ustedes no saben. Alguien me sacó algo. La fe de alguien me ha sacado poder. ¿Quién me tocó? Y como los discípulos no entendían nada, como siempre, no los miro más, a ustedes. Empezó a, me imagino yo, Cristo, ¿quién me tocó? Hizo un barrido, ¿viste? Hasta que encontró la mirada de la mujer que hacía años estaba sufriendo. Y desesperada vino con toda la fe puesta en solo tocar el borde de su manto. Y había recibido el milagro, ella lo sabía. ¿Y qué va a decir? Señor, fui yo, pero no sé, perdón, Señor. Tranquila, mujer, tu fe te ha salvado. Se podría haber ido con la sanidad sin la salvación. Sí. Capítulo 6, poderoso. Comenzaron a traer de todas partes enfermos. Estoy leyendo el versículo 54. En lechos en donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Número 7. Hay un milagro relatado de la mujer sirofenicia que tenía a su hija endemoniada y va a pedir a Cristo que la sane. El Señor la prueba, es más, la provoca. No es lícito ni digno que yo te dé este milagro a vos. Vos no sos de los nuestros. Y la mujer insistió. Es más, casi que Cristo, te digo, medio que la ofende. Y la mujer, no va a haber manera que me ofenda. Yo creo en vos. Vos sos, que al final dice, que sea hecho conforme a tu fe, mujer. Y en ese momento fue liberada su hija. Pero luego hay un milagro extraño de un sordo mudo a que el Señor lo saca afuera, le mete los dedos en la oreja. Yo no sé cómo hizo. Y le escupió la lengua. Y le fue vuelta mientras le decía efata, esto que significa sea abierto, que se te abran tus ojos, tu lengua se suelte. Y el milagro es hecho. Mateo 8, se ve que Cristo con esta onda, porque hay un ciego, y Jesús, cuando se lo traen y le pide, hace barro con saliva, escupe en la tierra, hace barro con saliva y le pone el barro en los ojos. Y en el primer toque se ve que este hombre veía pero borroso. Entonces me encanta la frase del ex ciego que ahora dice, veo los hombres como árboles. Ah, bueno, te voy a tocar de vuelta. Y Jesús vuelve a ese barro, le pone más y ahí ve. Brillante. El 9, Marcos 9, hay un muchacho endemoniado que en realidad es traído por el padre. Algún día voy a abordar, porque esta serie me inspiró a ver los padres que interceden por los hijos, y los hijos consiguen los milagros no por ellos, sino por la intercesión de sus padres. Tremendo eso, te la dejo picando. Pero viene el hombre desesperado por lo que pasaba con su hijo endemoniado, y el hombre intercede. Y el Señor tiene un diálogo hermoso. Jesús le dijo, si crees, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Versículo 23 del capítulo 9. E inmediatamente el muchacho clamó y le dijo, creo. Y después habrá pensado 2 minutos y medio lo que estaba hablando, de lo que se trataba, de su hijo, que todo el mundo lo había ayudado y nadie había podido. Y después dijo, bueno, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero si en algún momento dudo, ayúdame, pero creo. No tengo duda, creo. Pero claro que después voy a tener un montón de preguntas. Me identifico mucho con el Padre. Por supuesto que después el Señor responde y el niño es liberado. Y por último, termino acá la saga, es que el capítulo 10 es Bartimeo. Bartimeo es el ciego más conocido de la historia, ex ciego. Porque este Bartimeo era el que gritaba, ¿viste? En esta gira de Cristo, en la gira de la gloria,
en un momento el ciego se entera que Cristo venía, porque esto se trataba así, se trataba de que Cristo andaba o la gente lo iba a buscar, una de dos. Cuando Cristo se movía y el ciego escucha, no ve nada, pero empiezan los gritos, se escucha que Cristo, ¿quién anda por Cristo? ¿Por dónde? ¿Quién? Cristo, ese, sí, y empiezan los gritos el ciego. Desubicado como ciego frente a Cristo, digamos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él a los gritos así, ¿viste? Callalo, ¿qué? Bartimeo, callaste, ya, deja molestar ahí. Ay, no, dice que gritaba más. Tanto gritó que en un momento dijo Cristo, a ver, traigan ese otro que está gritando ahí. ¿Quién soy? Y viene y Cristo, maestro, ¿qué quieres que te haga? El pastor Miguel siempre dice, ¿cómo, María? Pero... bueno, está charlando. ¿Qué quiere que le diga? Necesito plata para un bastón. Quiero recobrar la vista, maestro. Sí, toma. Y lo hace ver a Bartimeo. La actitud de Bartimeo es la actitud del que busca el milagro. Es la actitud. Y todo esto, pasando rápido, me deja entonces en la exégesis de Marcos, en donde está clarísimo todo lo que está pasando. El Señor predicando, el Señor moviéndose, el Señor haciendo milagros. Pero los milagros son liberaciones y sanidades. Pero me quiero detener un minuto con el tema de los demonios y las liberaciones. Porque parece, y está clarísimo, después repasarlo en tu casa, que sucedía algo cuando Cristo aparecía. La sola presencia de Cristo hacía que los demonios se manifiesten y le vengan a reconocer. Nadie tenía que preguntar nada. Cristo provocaba la explosión de los demonios. Se manifestaban solos y le reconocían. Solo venían. Hijo del Dios, tú eres el santo, yo te conozco. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Escucha esto. ¿Por qué has venido a atormentarnos? Hola, los demonios. Hola. Voy a decir algo loco. Los demonios le decían a Cristo, ¿por qué has venido a atormentarnos? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué venía a molestar? ¿Por qué venía a atormentarnos? Mis amados, resulta que hasta la aparición de Cristo en la tierra, los demonios tienen el permiso y tienen la posibilidad de poseer cuerpos, personas, y hacer su tarea demoníaca. Desde el principio pasa esto, ¿no? Entonces ahí andan, ellos hacen lo que quieren. ¿Cuál es su función? Matar, hurtar y destruir. Entonces se meten en las personas para matar, hurtar y destruir. Hasta que te matan, te roban y te destruyen. Y hacen su tarea. Y tenían hasta ese momento el permiso de hacerlo. Nadie en la tierra tenía autoridad para sacarlos ni molestarlos. Y parece que los demonios se sienten cómodos adentro de los cuerpos. Por eso le pedían a Jesús, por favor, que no los mandasen al abismo. Es más, preferían ir a los chanchos que quedarse andando dando vueltas, porque parece que hay un rey del abismo que se llama Abadón, que es el ángel más malo de todos. Tiene un sobrenombre que es destructor, que hasta los mismos demonios le tienen miedo. Y andar en la tierra adentro de cuerpos les conviene. Estoy citando Apocalipsis ahora 20 cuando menciona en uno de los pasajes a este rey ángel príncipe del abismo. El abismo es un lugar sin límites, los cuerpos son cuerpos con límites. Entonces, cuando Cristo aparece, pisa la tierra, los demonios saben quién es. Porque vos sos el que tiene potestad sobre nosotros, porque vos ya nos echaste del cielo. ¿Ahora nos venía a echar de la tierra? Sí, chicos. ¿Por qué nos atormenta? Solo, saltaban solo. Es más, que no me voy a dar cuenta quién es. Decían los demonios, muchachos, estamos en el horno. Entonces solo se postraban.
Y todos los relatos, va a leer de Gadareno, va a leer de todo. Los demonios se postraban delante de Cristo, cumpliendo la palabra de Filipenses que dice que Dios a Cristo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios se doblan, se arrodillan y confiesan que Jesús es el Señor. Está ahí. ¡Wow! Por eso pasa eso. La presencia de Cristo hace que eso suceda. Que el demonio confiesa que Cristo es el Clippy. Sí, mira, ahí está. Hijo de David, vos sos el santo. Sí. Poderoso. Ahora, quiero decir algo. Los demonios reconocen, no adoran. Los demonios creen, no se entregan. Los demonios se postran, sí, como enemigos derrotados, no como hijos. No es lo mismo cuando viene un hijo y se arrodilla delante del Padre, o alguien que venía a pedirle un milagro, el Señor se arrodillaba en señal de humildad, diciendo: Señor, si vos querés poder limpiarme. No, sí, los demonios hacen eso, pero no con esa actitud. Es otra actitud. Reconocen a Cristo y sí que no lo van a reconocer. Si saben quién es, creen en Él, pero ¿qué no van a creer? Además, Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué no van a creer si ahí lo tienen? ¿Se arrodillan? Sí se arrodillan, pero derrotados, no adorando. Por eso que hay también un secreto. Y yo lo llamé a la palabra avatar. Capaz que alguno se ofende, pero no importa. Síganme. Porque el demonio, cuando viene y habita un cuerpo, cuando alguien tiene una posesión demoníaca, un demonio habita en la vida de una persona y se encuentra con la presencia de Cristo, entra en el ámbito de la presencia de Cristo, de la persona de Cristo, el demonio va a huir sí o sí. Sí o sí va a huir. No puede no pasar, va a pasar. Va a saltar, se va a manifestar, va a reconocer que Cristo es el Señor. Y se va a ir, pero pueden pasar dos cosas. Se puede ir solo o se puede ir en el cuerpo que lo trajo. Va a depender, entonces, de quién sea el padre del avatar. Es una cuestión de paternidad del avatar. Si el avatar está bajo la paternidad de Satanás y es hijo de ira y nunca se entregó al Señor, pues su padre es el diablo. Entonces se va siendo usado dentro de la paternidad que le compete, que es la de Satanás. Pero cuando el avatar ha lavado sus pecados con la sangre de Cristo y ha sido adoptado y pasado a la familia de Dios, y la paternidad de Dios opera sobre ese hombre y sobre esa mujer, entonces el demonio se tiene que ir solo. Wow. El avatar se transforma en hijo al ser lavado con la sangre de Cristo. Por eso es que se trata de la predicación del Evangelio y del poder más grande, del milagro más grande, que es: a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y el poder de la sangre de Cristo, que nos limpia y nos hace hijos. En ese acto y en ese momento, no hay demonio que pueda quedarse en el cuerpo de una persona. Por eso es que los demonios abandonan un ex avatar, ahora convertido en hijo, que confiesa, como recién cantábamos, que Jesucristo es su Señor. Se pone loco. Y lo hemos visto acá muchas veces, un montón de gente. Yo lo veo acá. Alguien está incómodo, viene porque lo invitan, porque en realidad el avatar quiere salir. El avatar sabe que tiene un demonio. Y viene y busca, y por una o por otra cosa termina sentado en la silla de un templo, de una iglesia, donde se empieza a adorar, donde está la presencia de Cristo. ¿Qué hace? Fíjense, se va a parar, se pone incómodo, le empieza a picar, se rasca, se levanta, se va al baño, toma agua, le agarra calor, ataque de pánico, taquicardia, hasta que se va a ir. Entonces el demonio se quedó frente a la presencia de Cristo. No puede. Se fue, pero se fue con el avatar que lo trajo. Ahora, si el avatar en un momento dice: Señor, haceme libre, lavame los pecados, el demonio se tiene que ir solo ante la presencia de Cristo.
porque ese hombre o esa mujer ahora pasaron a ser propiedad, paternidad de Dios sobre él. Han sido lavados con la sangre de Cristo. El Señor los trae a su reino. Vos no tenés más nada que hacer, quedás afuera. Vos no entrás, porque vos no adorás demonio. Porque vos, aunque reconozcas y aunque creas en Cristo, vos no sos hijo, ni nunca lo serás. Tu lugar es afuera, es el abismo, es no tener nada que ver en el reino y en el ámbito de los cielos, de los hijos de Dios. La presencia de Cristo hace eso poderoso. Tremendo. Claro, bueno, es que no son solo liberaciones, hay muchas. Son sanidades, como vimos, tantas recién. La gente le buscaba, y en esto me detuve un minuto porque la gente le buscaba al Señor porque estaba rota, necesitada, enferma. Diversas dolencias. La Biblia habla de dolencias, opresiones. Ahora ya no son demonios, son... Me duele el cuerpo, estoy enfermo, me duele el alma, me duele el corazón, estoy triste, estoy de todo lo que vos quieras. Y lo buscaban al Señor desesperadamente para que el Señor los sane, y Él lo hacía. Como síntesis de esta expresión, para que ahora oremos, en unos minutos, se trata de Cristo y de la fe en Él. El capítulo 11 de Marcos, sigo con la exégesis, habla un pasaje que muchos citamos, pero se refiere a tened fe en Dios, dice Marcos, en el relato, en realidad, de lo que dice Cristo. Si ustedes creen y le dicen a un monte, echate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyer, les será hecho lo que dice. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Se trata de creer en Cristo, de la fe en Cristo. Se trata de la salvación, se trata de que el Señor lave nuestros pecados con su sangre. Pero después se trata, o sea, esto es antes, ¿no? Es Cristo, se trata de Cristo. Pero hay 4 cosas que suceden con M. Cuando se trata de Cristo hay 4 cosas que suceden con M y van a suceder acá en la misión, están sucediendo y van a seguir sucediendo, increyendo. Lo primero es movimiento. Es que Cristo no se quedaba quieto, inquieto, el Hijo de Dios. No se quedaba. ¿Por qué? Porque tenía que moverse, tenía que ir, tenía que predicar, tenía que llevar la gloria. Tenía que compartir, convidar. No se quedaba quieto, había movimiento todo el tiempo, porque para eso vine. Para predicar el evangelio de la salvación, para demostrarle al mundo que yo tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Y andaba de ciudad en ciudad. Cuando hay movimiento van a terminar viendo milagro. Porque también es convidarle al necesitado aquello que algunos ya tienen de sobra. Claro que para mí 1 kilo de helado no me hace ninguno, y si todos los días como ahora, cuando nunca comiste 1 kilo de helado y pasa el heladero, no, yo quiero. Y parece que Cristo sabía esto, y es el tiempo del movimiento. Les aviso, mis amados hermanos, que vamos a empezar a movernos, a mover la iglesia, a mover la gloria, a mover a Cristo. Porque cuando uno se mueve, bueno, pues la cosa sucede. Cuando Cristo se mueve, la cosa sucede. Pero también quiero decirles a la sala y al mundo que el que se tiene que mover es el necesitado. Cristo se mueve, Cristo no va a parar, Cristo se va a mover. Pero movete vos también, ¿eh? No, ¿y de dónde saca eso, pastor? Todo lo que leímos, de todos los milagros, de todas las personas, es... Y vino y se postró, y vino y gritaba y se puso a los gritos, y le trajeron, y unos amigos, y si no lo trajo él, lo trajo el amigo, si no lo trajo los 4 amigos, lo trajo la madre, si no lo trajo la madre, lo trajo el padre. Todo era ir a buscar a Cristo. Toqué el borde del vestido, todo el tiempo es la gente necesitada buscando al Señor. La fe en acción, en la búsqueda, móvete. Por eso el movimiento es la manifestación del creer.
La gente que viene a buscar al Señor. Y cuando la gente busca al Señor, ¿qué va a pasar? Y lógico, por eso te estoy diciendo. Va a haber milagros. Porque el Señor se va a confrontar a: ¿hago o no hago? ¿Doy o no doy? ¿Bendigo o no bendigo? ¿Salvo o no salvo? ¿Sano o no sano? Y Cristo no tiene mucha duda con eso. Solemos nosotros tener más dudas que Él, claramente. Lo tercero es que es tremendo y que no puede funcionar si no. Es que la tercera palabra con M es misericordia. Claro, hay movimiento, hay muchedumbre, sí, pero no va a funcionar sin misericordia. No hay milagro. Ahí tengo toda la exégesis, después le paso el apunte si quieren. No hay milagro donde Cristo no haya tenido misericordia del caso. Y yo creo que por eso Él sanaba, perdonaba, limpiaba, hasta resucitó un muerto. En un momento viene una mujer que hacía poco había enviudado, la famosa historia de la viuda de Naín. Se le había muerto el marido y ahora venía en el sepelio enterrando al hijo que le quedaba. Cristo se cruza porque Él anda moviéndose, se cruza y ¿qué hace? ¿Qué va a dar? Que si vos te pones a pensar en la mujer que quedó viuda y ahora se le muere el hijo. Teniendo compasión de ella, para la procesión de la muerte. No tenía necesidad de hacerlo. Pero la compasión de Cristo, amando personas, lo movía a misericordia. Jesús lloraba. Viene el leproso: Señor, si quieres puedes limpiar. Tuvo misericordia de él, tuvo misericordia. El relato es: tuvo compasión, tuvo misericordia, tuvo compasión, tuvo misericordia, lloró. No la podía dejar pasar, porque sufría. Ciertamente sufrió nuestros dolores. Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas. Él sufrió con nosotros, sufrió como vos. Cristo no puede pasar desapercibido ante el dolor de la gente. Y al ser movido a misericordia, va a obrar, va a desatar su poder, va a manifestar su gloria. Y pensaba que quiénes son los ojos de Cristo, quiénes son el corazón de Cristo, quiénes son el cuerpo de Cristo en la tierra. Si nosotros, mis amados, no volvemos a amar la gente y a tener misericordia y a dolernos por el que sufre, ¿quién lo va a hacer? Y si no oramos por enfermos, será porque no hemos sido movidos a misericordia y no nos importa. Algún enfermo nos tendrá que importar. No sé si todo, pero alguno te tiene que tocar cerca. ¿Viste cuando sentís el dolor de una madre con su hijo que está en las drogas, que tiene ataduras demoníacas, que no puede salir, o que tiene ataques de pánico y está ahí, o el que está enfermo? Andate a un hospital, andate a una sala oncológica, una UTI infantil, andate. Anda a ver niños llenos de cables y mangueras. Anda a ver mujeres sentadas en la silla de la quimio. Hombres. Alguien tiene que tener misericordia. Ahora, a Cristo no se le pasaba una. La misericordia lo movía porque Él no amaba hacer milagros, Él amaba a las personas. Cristo no amaba el alarde que la gente haría sobre Él, Él amaba a la gente. Cristo no amaba la multitud porque cuando había una se iba a otro lado. Pero no podía dejar pasar el amor tan profundo que tenía por vos y por mí. Diciendo: no me puedo ir de acá. ¿Por qué te cree que le dio de comer a 5,000? Porque tenía ganas de demostrar su poder multiplicador de panes y peces. Lee el texto. Dice: tuvo compasión de la gente.
que estaban acá y era de noche, se van a ir a su casa sin comer. Hasta eso. Y el Señor encendió mi corazón también a volver a sentir la pasión y el fuego, la misericordia por la gente que sufre, porque nuestras oraciones van a ser distintas. Las oraciones son distintas cuando uno tiene misericordia por el que sufre. Y claro, bueno, si juntás Cristo, juntás movimientos, juntás muchedumbre, que se junta o no la gente, y juntás misericordia, y va a haber milagros. Sin hacer mucho alboroto. Juntás a Cristo. La otra es, mis amados, y termino con esto. Si uno es movido a misericordia, pues, ¿qué habremos de hacer ante alguien que está enfermo? ¿Pagarle la obra social? ¿Buscar un buen médico? ¿Qué vamos a tener que hacer? Si somos Cristo, te voy a predicar la salvación y voy a orar para que te sanes. El resto ya hay quien lo hace, chicos. El resto ya hay quien lo hace, bien por ellos. Tan necesarios son, yo tengo obra social. Pero no sé si tengo tan fácil a alguien. Primero, que tenga misericordia de mí. Segundo, que me presente el poder más grande, la manifestación más grande del poder en la tierra, que es la del perdón de pecados, la salvación eterna de mi alma. Y segundo, la potestad en la tierra para limpiar y sanar las enfermedades que los hombres tenemos. Pues esa habrá de ser nuestra tarea mayor. Ponete de pie. Claro, la exégesis de Marco termina así. Y estas señales, estas expresiones de la gloria seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar, ahora vamos a abrir el altar. Voy a invitarte a pasar. Solo porque Cristo está, solo porque el Señor está, solo porque Él ha venido, solo porque Él pasa. Y cuando Él pasa hay salvación, hay sanidad, hay liberación. Por eso estamos tan gozosos esta mañana. Gracias, Señor, porque has venido a buscarnos, porque te moves por misericordia. Gracias, Señor, porque cuando vos pasás, tu misericordia impacta. Porque, Señor, vos conocés nuestros corazones, nuestras luchas, nuestros dolores, lo de nuestros hijos. Y yo te quiero pedir, quédate, Señor, un rato. No te apures esta mañana, Señor. Amamos tu palabra, tu salvación. Aquí tus hijos, quédate. Pero hay gente que tiene historia, que tiene dolor, que tiene enfermedad, que tiene necesidad de ti, Señor. Por eso te clamamos, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor.